Muy buenos días. En el día 275 leeremos los capítulos 10 y 11 del Evangelio según San Mateo. Comencemos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra.
no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahora leeremos el capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? A un profeta. Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino al Hijo, y a aquel a quien Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos dos capítulos que hemos leído. Cuando Jesús vino a la tierra, algo que quiso impregnar en nuestro corazón es vivir una vida contracultura. En el tiempo que él vino, los religiosos de la época tenían unas leyes y normas que no trascendían, que ni siquiera ellos cumplían, pero Jesús vino a mostrarles la manera como realmente se debía vivir y realmente es una vida contracultura. Es una vida totalmente, ni siquiera es diferente a este mundo, sino contraria a este mundo. Y vemos como Jesús cuando elige a sus 12 los elige sin discriminar. En los versículos 1 al 4, él escoge sus discípulos, aquellos que luego se irían a llamar apóstoles, y escoge pescadores, escoge publicanos, escoge a Judas, que incluso le traicionó más adelante, como una manera de mostrarnos que Dios a todos llama. A todos nos quiere dar una oportunidad. La Biblia dice que el que a Jesús viene, Él no le echa fuera. Así es de que si tú sientes que tu pecado es tan grande que Dios no puede mirarte, estás equivocado. Dios quiere contar contigo para limpiarte, para restaurarte y también para hacer algo maravilloso a través de ti. También vemos allí un llamado a extender el reino. En los versículos 5 al 15, Él envía a sus discípulos de dos en dos y les da instrucciones para que puedan ir y llevar el Evangelio, sanar a otros, liberar a otros, restaurar a otros. Y Él les expresa, así como ustedes recibieron de gracia, den de gracia. Hoy en día usted y yo somos llamados a extender el reino, a predicar a Jesucristo a diestra y a siniestra, en todo lugar proclamar que solo Jesús puede salvar. La verdadera vida del creyente la encontramos acá en los versículos 16 al 25, donde el Señor nos habla de persecuciones venideras. Lastimosamente, hay muchos que predican un evangelio chocolatina, un evangelio donde te dicen, ven a Cristo y se te acabarán tus problemas, ven a Cristo y Dios te dará esto o aquello. Pero cuando vemos el evangelio que predica Jesucristo, porque no es el evangelio de Mateo, sino el evangelio de Jesucristo, y aquí está en la versión que le escribió Mateo, vemos en todo el evangelio, cuando leemos los cuatro evangelistas, aquellos que nos narran el evangelio de Jesucristo, vemos cómo Jesús no nos enseñó eso. El verdadero evangelio te lleva a un arrepentimiento. Te dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y te muestra que a cambio de que es que nunca tendrás problemas, no. Todas las personas tenemos problemas, pero que el Señor nos dice y nos enseña lo siguiente. Dice, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor nos dice, ustedes van a tener persecuciones, ustedes van a tener aflicción, ustedes van a tener momentos difíciles, pero conmigo los van a saber sobrellevar. Entonces, la verdadera vida del creyente no es una vida color de rosa. La verdadera vida del creyente es una vida como la vivió Jesús, una vida donde otros nos van a señalar, donde otros nos van a acusar, pero donde nosotros tenemos que dar fe de que vivimos para Cristo y cualquier cosa que otro diga, que no tenga de qué acusarnos. También vemos en los versículos 26 al 36 un verdadero llamado a no temer y a ser valientes. ¿Y por qué Dios nos hace ese llamado? Precisamente por lo que hablaba,
que no es una vida color de rosa, sino una vida donde habrán tropiezos, dificultades, luchas, pruebas, y el Señor dice, no teman. No teman porque si yo he vencido, ustedes van a vencer. No teman porque yo estoy con ustedes. No teman porque yo los sostengo. Dice el versículo 26, así que no los temáis, porque nadie encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y también nos dice la palabra que más adelante, que el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los violentos lo arrebatan. Nos invita entonces a tener una verdadera decisión, versículos 34 al 39, porque allí nos habla la palabra que nosotros no podemos amar a nadie más que a Dios, ni más a nuestro padre, ni madre, ni hijos, ni hija, ni esposo, ni esposa, ni nada. No podemos amar a nadie por encima de Dios. Nuestra verdadera decisión debe estar en el Señor. En los versículos 40 al 42, el Señor nos habla de que la verdadera recompensa viene de Dios. A veces hacemos las cosas buscando la recompensa de los hombres, pero la recompensa de los hombres es pasajera, mientras que la de Dios es eterna. En el capítulo 11 continuamos viendo una vida contra cultura. Allí nos muestra, por ejemplo, la vida de Juan el Bautista, un hombre que si uno mira desde los primeros capítulos de Mateo, donde se nos narra que él predicó en el desierto, que la manera de vestirse era con piel de camellos, con un cinto, comía, comía miel, comía aguas silvestres, comía, no era como una vida que uno dijera en la actualidad está en centros comerciales, se viste de lujo, va a las vacaciones a los mejores hoteles, no era esa la vida que él tenía. Y es que muchas personas están equivocadas y dicen, no, es que yo soy hijo del rey, entonces yo tengo que vivir como un rey, pero el grande en el reino no es el que se da una vida opulenta, se da una vida llena de elogios, de fama, no. Juan el Bautista predicaba en el desierto y Jesús habló de él y dijo que no había hombre nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. Un hombre que había decidido vivir para Dios, que había decidido apartar su vida para Dios y que incluso cuando Jesús escribió esto, él estaba en la cárcel. Si uno lo mirara a la luz de este mundo, diría que es un hombre fracasado, pero a la luz de la palabra del reino de Dios, que es un reino contra cultura, es el mayor en el reino de los cielos, el más grande. Nosotros necesitamos ser violentos en medio de un mundo que es contrario a la palabra. Usted y yo necesitamos ser violentos, como lo dice el versículo 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Porque estamos en un mundo donde la gente se burla del que hace lo bueno, donde a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y frente a una sociedad que ha tergiversado todo, que ha cambiado los valores, que ha decidido vivir a espaldas de Dios, nosotros necesitamos ser violentos y vivir una vida contra cultura. También nos habla la palabra de una ceguera y una sordera espiritual, porque Juan el Bautista les dio testimonio a muchos y no quisieron oírlo. Jesús le dio testimonio a muchos y no quisieron oírlo. Y por eso Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga, oiga, porque acá nos habla de cuántas veces Dios ha hablado de muchas maneras, pero el hombre no ha querido entender. Y entonces es ahí donde Dios expresa un ay para quienes no se arrepienten. Esa palabra ay es como un clamor, como un dolor, como un pobre de esa persona, pobre de esa ciudad que no ha querido entender que solo hay un Dios. En los versículos 20 al 24, Dios compara esas ciudades con la ciudad de Sodoma, de Tiro, de Sidón, ciudades que Dios tuvo que destruir a causa de la maldad. Y dice, mire, si en esas ciudades se hubiese hecho el milagro que acá se ha hecho, ellos se hubieran arrepentido. Quizás Dios se ha manifestado de maneras tan maravillosas a nuestra vida y no hemos querido entender. También nos hace un llamado a venir a Jesús para hallar el verdadero descanso. A veces pensamos, por eso hablo de una vida contra cultura, que el descanso está en irnos para una playa, en irnos para
un bosque, en irnos a un lugar lejano donde haya silencio, donde solamente se pueda percibir la naturaleza, estar lejos del ruido de la ciudad, pero ¿sabes qué dice la palabra? Que el verdadero descanso está en Jesús. Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Quizás has buscado un verdadero descanso y lo has buscado de muchas maneras, hasta has ido a un spa, te han hecho masajes, has buscado muchas maneras de encontrar un descanso y no lo hayas porque el descanso es ese descanso del alma que solo lo da Jesús. Y ese verdadero descanso tiene una fórmula y lo vemos en el versículo 28 al 30. Primero es ir a Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Lo segundo es que está en el versículo que sigue, donde dice así, llevan mi yugo sobre vosotros. Nosotros tenemos que aprender a dejar, a doblegar nuestro yo y aprender a mirar a Jesús y dejar que Él reine sobre nuestra vida, porque dice la palabra, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si nosotros dejamos a un lado el orgullo, vamos a evitar el cansancio porque a veces el orgullo hace que nosotros queramos tener lo que otros tienen o queramos tener más de lo que otros tienen y eso nos lleva a trabajar y a estar en afanes y todo. Y Él dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Quieres encontrar el verdadero descanso y reposo para tu corazón? No lo dudes más. Ven a Jesús y no solo hazlo tu Salvador, sino también permite que sea tu Señor. Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.